Buenas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, muchísimas gracias por estar. Les cuento, mi nombre es Fernando, yo vivo en Argentina hace ya mucho tiempo, me crié en Europa. Cuando yo tuve 17 años, comencé por suerte y dedicación a acompañar gente a viajar por el mundo, y entre esos viajes que fui haciendo fui juntando algunas experiencias, un poco de conocimientos y muchos amigos alrededor del mundo, lo cual hoy me permite estar conectado con esa Colombia que amo, con gente maravillosa como los chicos de Gallery Travel, y poder asistirlos, acompañarlos a viajar independientemente de nuestra imposibilidad momentánea de poder subirnos a un avión, poder acompañarlos a ustedes a viajar en el día de hoy a uno de los destinos inapelablemente más curiosos que tiene el mundo, sin duda alguna. El mundo es variado, el mundo es generoso, el mundo es amplio, el mundo es iluminador por naturaleza. Uno sale a caminar el mundo cerca de casa o muy lejos y nuestra cabeza poco a poco va cambiando, vamos entendiendo que hay otras formas de vivir, hay otras formas de mirar la vida, hay otras religiones, otras culturas, gastronomía, paisajes, ciudades, megápolis, pueblitos, y todo tiene un encanto diferente. Cuando uno piensa en un destino para programar un viaje, para visitarlo de manera turística, y quiere de alguna manera compactar todo eso en un solo lugar, hay varios lugares en el mundo que uno puede pretender que te llenen de esa forma. Podemos hablar de Australia y Nueva Zelanda, podemos hablar del sudeste asiático en general, podemos hablar de África o podemos hablar de Rusia, pero inapelablemente creo que como destino exótico, el número uno en el mundo, el más generoso, el más completo, el más abierto, el más integrador para con el turista, el más sorprendente, inapelablemente me parece que es China. Y la idea que tenemos con los chicos de Gallery Travel hoy es poder acompañarlos a ustedes a un viaje imaginario por China. Pero quiero hacer una primera aclaración. Sería prácticamente imposible poder concentrar China en una conversación de 1 hora, 2 horas, un día, una semana. Es imposible. Pues estamos hablando del tercer país en tamaño en el mundo, que a diferencia de Australia, por ejemplo, o a diferencia de Rusia, por ejemplo, que tienen grandes extensiones, en el caso de Australia desértica, en el caso de Rusia esteparias, sin población, China tiene el 80% de su territorio poblado. Y no, no se conforman solo con eso, son el país más densamente poblado del mundo, con cerca de 1.400 millones de personas. Estamos hablando de un país muy grande. Hoy, y si ustedes nos acompañan, nos vamos a concentrar en una franja central del país, de norte a sur, desde la Gran Muralla a los ríos del sur en la región de Huilín, desconocida por la mayoría de ustedes. Si quieren, comenzamos compartiendo algunas imágenes que nos van a ir ilustrando a lo largo de esta conversación. ¿Les parece bien? Bien, vamos a seleccionar entonces. ¡Ay! China. Nos gustó el título de Cultural y en Crecimiento, porque creo que esto define 100% el perfil de la China de la que vamos a hablar hoy. China es un país que comenzó su historia hace muchísimo tiempo. Hablamos de una historia que se remonta cerca de 4.500 años atrás de donde vivimos el presente. Y todo se empezó a dar alrededor o sobre las orillas de un río que tiene una leyenda maravillosa, se llama Río Amarillo. Elegimos esta foto para que ustedes puedan ver el porqué del nombre, no hay mucho más para agregar. El Río Amarillo es un río que está en el norte del país, nace en las montañas del centro norte del país, cruza hacia el norte todo el país y termina en la desembocadura sobre el mar de China, ¿no? Este río es muy extenso, es uno de los 3 o 4 ríos más grandes que tiene China y tiene una historia muy particular. Las leyendas y mitos urbanos nos llevan a que un dragón
nace de la caída de una estrella que se estampa contra el suelo ahí en la China del centro de hoy, y esa estrella se transforma en un huevo. Ese huevo lo recoge una mujer y esa mujer le da calor a ese huevo para que el huevo pueda terminar dando el nacimiento de este dragón de oro. Este dragón de oro empieza a crecer y esa madre le empieza a dar tanto amor como él nunca hubiera podido recibir de manos de otros. Durante el día era un niño hermoso de cabellos dorados y por la noche se transformaba en dragón. La madre durante la noche lo encerraba hasta que el niño en un momento le promete a la madre comportarse como corresponde durante la noche. Finalmente una noche la madre le abre su jaula y el dragón sale, mata a todo el pueblo donde vivía y termina comiéndose a la madre. La madre con las últimas lágrimas de dolor, no por su muerte, sino por la traición de su hijo. Para adentro hasta el 1. Empiezan con números racionales, con números irracionales. Tenemos Contá en romanos. un audio, tenemos Hola, un audio abierto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé si interesante, estamos acá como detrás de un telón con el amigo Mariano Wechsler, esperando que se abra el telón. Tenemos un segundito, por favor. Que entren personas al anfiteatro virtual. Aquí teníamos otra conferencia que yo había comenzado a dar antes, pido perdón. Ahí vamos. Entonces, en esta historia podemos entender que esta madre llorando da nacimiento a este río, el río Amarillo, esas lágrimas doradas, y alrededor del río Amarillo es que se empieza a dar poco a poco la vida civilizada. Hace aproximadamente, la historia no se escribía en ese momento como la conocemos hoy, y podemos hablar de 4.500 a 5.000 años atrás de nuestra era. La foto que yo elegí para ponerles abajo y a la izquierda es la foto que nos muestra el encuentro del río Amarillo con el mar de China. Y fíjense qué maravilla ese color dorado del agua encontrándose con el mar de China. Si hablamos de testimonios de todo esto, China tiene una cultura muy generosa que se va transmitiendo de generación en generación a partir de cuentos, canciones, juegos y teatralizaciones. Eso es algo de lo que poca gente conoce. El teatro que nosotros conocemos nació en Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, en Atenas, para ser más preciso, con el drama y la comedia. Pero en lo particular, este país tiene muchísima más historia de teatro, y entre esas historias de teatro que hay, podemos darle gracias a las dramatizaciones que nos traen un poco de la historia y los mitos populares de aquel momento, 2500 años antes de Cristo hasta nuestra era. Hubo a lo largo del tiempo, muchachos, muchísimas dinastías. Cuando les digo muchísimas, son muchísimas, muchísimas de verdad. Hablamos de unos asentados a nivel histórico, unos 1200 años antes de Cristo a nuestra era. Hay un registro histórico de todas las dinastías que se fueron dando. Hubo grandes emperadores de todas esas dinastías. Hubo un último emperador que todos conocemos un poco la historia, de hecho lo vamos a tratar un poco hoy, y hoy nos vamos a concentrar en el primero y en el último. Pero este mapa interactivo me resultó súper interesante para que nosotros podamos empezar a entender cómo fue la progresión de la vida, y que no siempre fue floreciente para los chinos, ni mucho menos. Hablamos a partir de si nos vamos hacia atrás, 1000 años antes de Cristo, sobre el río Amarillo, en el centro del territorio. Entre 350 y 180 años antes de Cristo, los combates entre familias y dinastías fueron extendiendo y repartiendo el territorio. 376 años después de Cristo, el territorio se divide en dos grandes familias. Unos 600 a 800 años después de Cristo, la dinastía Tang fue la que ocupó gran parte del territorio y después perdió muchísimo poder. Fue en el medioevo, más o menos en el 1200, que llega la vida europea a la China que nosotros conocemos hoy, de la mano de Marco Polo y su tío como comerciantes. Ahí China empieza una expansión mundial muy importante, exportando e importando materias primas de todo el mundo. Esto fue muy interesante y revolucionó
el mundo que se conocía en ese momento. Había una ignorancia total de parte de Europa de lo que pasaba en el Extremo Oriente. La ruta de la seda, la ruta del opio, después de esto, el arroz, el cambio alimentario, si va el término, que se generó en la Europa de ese momento, en la Europa medieval, a partir de la inserción de productos chinos en la gastronomía europea. Verdaderamente una revolución ahí en el medioevo que es súper interesante. Pero si ustedes van mirando la evolución de los mapas que yo elegí para colocarles, van a ver que hay 2 o 3 espasmos expansionistas de China a lo largo de la historia más cercana a la nuestra. Los Tang, esta dinastía tan importante que yo les comento, se extienden hacia lo que ahora es Mongolia, parte de Rusia. Los Qin, fíjense, aquí tenemos esa expansión. Los Qin se escribe con Q de queso, Qin. Los Qin se extienden hacia el norte, a Manchuria, y hacia el sur, todo lo que es Tailandia y lo que ahora es el Tíbet, parte de Mongolia, ¿no? Ahí tenemos los Qin ya más cerquita de nuestra era. Y en el presente tenemos esta China que todos conocemos o vimos alguna vez en el mapa, esta China comunista, que ocupa el 3er lugar en extensión a lo largo del mundo. Si nosotros quisiéramos, que es prácticamente imposible, pero quisiéramos sintetizar la historia de todas las dinastías, hay un emperador que reúne el perfil de todos los monarcas que pasaron a lo largo de la historia en China. Y ese es Qin Shi Huang. Qin Shi Huang Di es el nombre completo. Yo le voy a tratar de traducir, de muy torpe chino, tengo que reconocer, un poco el nombre. Vemos al principio la palabra Qin, Qin se pronuncia. Qin es el nombre de la familia. Ji era su nombre personal. Wang es emperador y Di es primero. Entonces, él se consideraba, fue el título que él mismo se otorgó, a los 11 años asume el imperio como herencia familiar y él mismo se otorgó el título de primer emperador. Todo lo que haya pasado antes, él prácticamente lo destrozó, lo destruyó. Qin Shi Huang Di fue un grandísimo emperador, duró mucho tiempo su imperio, cerca de 80 años, hizo muchísimo, muchísimo por la China que conocemos hoy. Hablemos de todo lo bueno y todo lo malo. Este hombre tuvo, entre otras cosas, tuvo la virtud de poder comenzar un imperio desde el centro del país, cerca de ningún río, en un territorio que era inexistente para la mayoría de los monarcas que lo antecedieron, en el centro mismo del país. Y esta visión que él tenía expansionista le permitió ir reuniendo fuerzas de comunidades que se sentían aisladas del resto de las coronas. Fue ahí donde esta familia empezó a tomar mayor preponderancia. Duró muchísimo. Fue la dinastía Ming y la dinastía Qing, fueron las 2 dinastías más largas en la historia. Este hombre hizo de todo por este país. Comenzó con grandes obras, hizo, le repito lo de recién, como concepto, cosas muy buenas y muy malas. Comenzó con la construcción de la Gran Muralla, y digo comenzó porque no fue el único emperador y no fue la única dinastía en construir segmentos de esta Gran Muralla de la que vamos a hablar más adelante, ¿no? Es la única edificación hecha por el ser humano que se puede ver desde el espacio sin tener que utilizar en ninguna nave lentes especiales. Porque, por ejemplo, las pirámides se pueden ver, pero hay que utilizar lentes especiales. ¿Ok? Es sumamente interesante. Se ve la marca en el espacio de esta construcción que mide 21.000 kilómetros. Estamos hablando de una construcción muy grande y cuya construcción comenzó nuestro emperador de cabecera, ¿no? Qin Shi Huang Di. Luego, otra de las cosas muy buenas que hizo este hombre fue organizar la agricultura por regiones. Es una cultura que dura hasta el día de hoy. Si cualquiera de los que están en esta conversación conoce China y ha ido en alguna oportunidad, sobre todo con estos grupos comerciales que van a vender y a comprar, que de Colombia hay muchísimo comercio de ida y vuelta con China, es sumamente interesante entender de que la cultura de Qin Shi Huang Di sigue hasta el día de hoy respecto de la producción. Qin Shi Huang Di en su era organizó la agricultura.
en las regiones que era óptimo producir té, se empezó a producir té. En las regiones que era óptimo producir cañas, bambú, se producía bambú para la construcción. En las regiones que era óptimo producir arroz, se producía arroz. Él fue el que lo organizó. Y la agricultura moderna tiene mucho que ver con Qin Shi Huangdi, hasta el día de hoy, y no solo en China. Entre otras cosas, este hombre tiene como mérito personal, no de su consejo, haber organizado un sistema contable que permita que hubiera una única moneda, por primera vez en la historia, una única moneda en todo China, en todo su imperio. Esto fue revolucionario, porque claro, antes se comerciaba por canje. Yo te cambio una cabra por 2 cerdos, porque cabras hay menos, entonces mis cabras valen más. Y yo te cambio una bolsa de arroz por 2 atados, que son como unos rollos, de bambú. Y yo te cambio, y dependiendo de la cantidad de mercaderías que hubiera en tal o en cual localidad, el comercio no era justo y se generaban conflictos. Para terminar con esto, Qin Shi Huangdi estableció un sistema contable con una moneda única, donde cada cosa valía en esa moneda lo que debía valer. Y entre otras cosas, inventó el ábaco, que lo tenemos ahí en la imagen para poder seguir ese sistema contable. Fue tan grande la visión de este hombre que se dio cuenta, cuando veamos el mapa de China, se los voy a mostrar más de cerquita, pero van a ver que prácticamente todo el territorio chino está ocupado con civilizaciones muy bien asentadas desde hace mucho tiempo. Pero hubo una región en el norte que fue históricamente olvidada, que son los desiertos, sobre todo el desierto de Gobi. El desierto de Gobi separa China de Mongolia, también una comunidad súper interesante para hablar, una comunidad muy fuerte con su propia identidad. Y esa separación fue siempre bastante conflictiva. La construcción de la Gran Muralla protegía las grandes ciudades chinas. Pero ¿qué pasaba con el desierto, donde construir es prácticamente imposible y mucho más estructuras monumentales como la Gran Muralla? Se dio cuenta este emperador que había que establecer ciudades para que la población sea la que defienda el territorio chino. Y fue él el encargado de poblar los desiertos del norte. Así como tuvo muchísimas cosas muy buenas, con una visión muy integral de país, hubo dentro de esa visión algunas acciones que hoy, claro, son cuestionables, con el periódico del lunes, como decimos en Argentina. Entre otras, por ejemplo, la gran quema de libros de Confucio y Lao Tse, porque, entre otras decisiones que tomó este emperador, la proscripción de las religiones fue una de ellas. Y el pueblo chino es un pueblo sumamente religioso. Es ahí que empieza la parte cuestionable, ¿no? Comenzó, fíjense qué visión tan particular, comienza a los 14 años de edad. Acá cuando ven la imagen les va a empezar a resultar más próximo este emperador por las historias populares. A los 14 años de edad comienza la construcción de su propio mausoleo y ordena la fabricación de cerca de 8.000 piezas en realidad, pues son soldados, guerreros que no son lo mismo, guardias que no son lo mismo, carruajes, nodrizas, esposas, caballos, ¿no? Es todo un complejo funerario que iba a conformar su corte para defenderlo en la otra vida. Y él ordena esa construcción a los 14 años. Cuando hablemos de los soldados de terracota, más adelante en la conversación, van a notar ustedes algo muy particular. Los soldados de terracota que ven aquí, se los ve color tierra, pero traten de imaginárselos vestidos con sedas, con oro, ¿no? Con sus caras pintadas. La verdad es apasionante esta región de China en particular. Fue este mismo el que, como les decía hace un ratito, proscribe las religiones vigentes en ese momento, como el animismo, el budismo. Eso le costó un montón. Si nosotros abandonamos la historia imperial antigua, el mundo evolucionó, llega en el medioevo, como les comentaba hace un ratito, llega Marco Polo. Abro un paréntesis, China tiene permanentes conflictos con sus vecinos, con el imperio japonés, con los mongoles, termina tomando territorio de lo que hoy es Tailandia, que era el reino de Siam, termina tomando parte de las islas del Pacífico,
ocupa toda una península en el norte, Manchuria, y de todos estos conflictos de ida y vuelta, parte ganó, parte perdió. Hace un ratito veíamos cómo se modificaba hacia arriba y hacia abajo, se extendía y se encogía el territorio chino en los distintos imperios, en ese mapita interactivo que yo les puse hace un ratito. Y en el medioevo llega el hombre blanco, como lo conocemos, el europeo, ahí en lo que ahora es Croacia, que era parte del Ducado de Venecia. Nace Marco Polo, con su tío arranca ahí una gran peregrinación hacia el este, llegan a Mongolia, llegan a China. Marco Polo tuvo muchísimo que ver con la expansión de la industria china en el mundo, no por los chinos, sino por los mongoles. Él fue un gran aliado de los mongoles, fue muy próximo, muy cercano casi, parte del consejo del último gran Khan que tuvo el imperio mongol, que fue Kublai Khan. Nada en esta historia de la que estamos hablando, no hay Khanes, Khanes mongoles, ni en la época de Qin Shi Huangdi, ni en la época actual, o en el 1700, 1800, 1900, de los que vamos a hablar un poco ahora. Fue justamente en el medioevo, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, que los khanatos y esta Mongolia expansiva, o con voluntad de expandirse, empieza a confrontar con China. Algunas confrontaciones las gana Mongolia, otras confrontaciones las gana China. Finalmente prevalece el imperio chino. El imperio chino comienza a transitar un camino mucho más occidentalizado que otras comunidades muy prósperas también del Extremo Oriente, caso de Japón. Esa occidentalización comercial a China le trae algunas cosas muy buenas y algunas cosas muy malas. Y los chinos nos dejan a los occidentales algunas cosas muy buenas y algunas cosas muy malas. Hablemos de China. ¿Qué nos puede haber legado desde el desconocimiento que cualquiera de nosotros puede tener en esta conversación? Piénsenlo, chicos, por un segundo. Aislémonos de esta conversación. Miren alrededor de ustedes en la habitación y entiendan que 6 de cada 10 cosas que están viendo, 6 de cada 10 se fabrican en China. Sea la materia prima con la que se termina haciendo una obra de arte, o no sé, un tapiz o una alfombra, sea la materia prima o sea el elemento terminado. 6 de cada 10 cosas de las que tenés alrededor tuyo se fabrican en China. En realidad, 5,4 cosas de las que tenés alrededor tuyo se fabrican en China. Le debemos a China, en Occidente, le debemos el té, le debemos la pimienta, le debemos el arroz, le debemos el bambú, le debemos el papel, entre otras cosas. ¿No? Le debemos muchísimo, pero también le debemos el opio, por ejemplo. Y le debemos dar gracias también por el opio. Cuando a cualquiera de nosotros nos duele un dedo o nos doblamos la muñeca, las opiáceas con las que nos calman el dolor nuestros médicos, o cuando nos cuesta conciliar el sueño porque tenemos ahí una situación que nos genera ansiedad, ese medicamento que nos da nuestro médico de confianza y nos permite pasar esos trances, también se lo debemos a los chinos. Pero fue el mismo opio del que estamos hablando ahora el que generó, allá por mediados del 1800, 2 grandes guerras por el opio, como industria. No sé si lo saben, pero el opio es la lágrima del néctar de la amapola que sale del bulbo que da la flor, no del tallo. Entonces es una amapola muy alta, ¿no? Para los que conocen Italia o España, cuando vos vas por el campo y ves esas amapolas rojas, esas no tienen nada que ver con esto. Son unas amapolas altas, normalmente de color violáceo o blanca, las lastiman y sangran la cabeza de la flor, sangra un poco, entonces raspan esa sangre y después se procesa de manera química y se hacen unas pelotitas que son el opio que todos conocemos y espero que algunos de nosotros nunca necesitemos de ninguna forma. Y el opio generó 2 grandes guerras, la industria del opio,
declaró dos grandes guerras, una con los británicos y otra interna. Yo elegí estas dos fotos porque nos muestra la foto de la izquierda, unas personas de la alta sociedad en el Reino Unido, ¿no? Ahí tumbados sobre una alfombra, después de haber tenido todo un party, una fiesta de humo de opio, y a la derecha una exactamente igual, comerciantes de alta sociedad china en un fumatorio de opio, ¿no? Lo cual fue y seguirá siendo un problema para muchos. Termina en 1800, terminan estas dos guerras del opio, China se pacifica, el Reino Unido como Estado imperial decide retirarse de gran cantidad de ocupaciones que tenía en todo el territorio chino, entre otros lugares mantiene colonias en lo que ahora es Shanghái, en lo que ahora es Siam, Tailandia, en lo que ahora es Hong Kong, mantiene ahí una base comercial en territorio del Imperio Chino, reconoce al emperador de ese momento, finales del 1800, el mundo empieza a convulsionar en Europa a principios del 1900, el movimiento político Mano Negra en Serbia, Bosnia, termina matando al sobrino del emperador Francisco José, se declara con ese y otros sucesos, pero creo que ese fue, si lo podemos sintetizar, el puntapié inicial, con ese y otros sucesos, sociales siempre, se declara la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial hubo muchísimos costos, entre otros, el costo de China en apoyar a los aliados, como el Reino Unido, en territorio europeo, con armamento, con pólvora, con tropas en muy pocos lugares, pero en algunos casos con tropas especializadas, con metales como materia prima para poder construir barcos. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial cambió el sistema de combate. Esa es otra charla que un día pudiéramos tener, las guerras mundiales. Cambió el sistema de combate. Las guerras antes de la Primera Guerra Mundial eran cuerpo a cuerpo, espada, bayoneta, ¿no? Un fusil de un tiro, máximo 2 tiros, ¿no? Muchas tropas, mucha sangre. Y en la Primera Guerra Mundial nace el mortero de tiro a distancia, nacen los tanques, nacen los combates aéreos, nacen los gases letales. Horrible, todo lo que estoy contando lo sé, de hecho cuando uno se aísla de lo histórico y lo piensa desde lo humano, es horrible claramente, pero es lo que pasó. Y China colaboró mucho en la industrialización de la guerra, en gases, en pólvora, en metales, en balas, en armamentos, en tanques. Esta fabricación bélica le ayudó mucho al Reino Unido a pararse como se paró y ser una de las muy pocas monarquías que sobrevivió en Europa. Hay que entender de que, no me quiero ir tanto por las ramas, pero hay que entender de que el mapa europeo de finales del 1800 a principios del 1900 cambió drásticamente. Estaba en manos de 5 o 6 familias y unos años después pasó a ser, ni siquiera una generación, media generación después, pasó a ser 20 y tantos países que después siguieron dividiéndose. Entonces claramente fue algo que cambió la historia del mundo en sí. Y China no fue ajeno a eso, en ese cambio, ¿no? Mantuvo, de alguna manera, la corona monárquica, pero también nace, ahí por 1912, nace la Primera República. Y la Primera República trae consigo la democratización del trabajo en algunos lugares, trae consigo la pacificación de algunas fronteras, trae consigo la industrialización y el comercio, no tanto proteccionista, no tanto hacia adentro, sino expansionista. Hablo de la industria, en este caso no solo de materias primas. Y allá por 1902 muere un emperador, el tío de Kim Puyi, que lo estamos viendo, y su tío le hereda, quien debía heredar el trono por consanguinidad, era la madre de Kim Puyi.
que era la hermana del anterior emperador. Pero claro, estaba prohibido que está hasta el día de hoy, que la corona en este tipo de países la lleve una mujer. Por consecuencia, a pesar de la igualdad que se consiguió, de lo que vamos a hablar más adelante, de la igualdad entre hombres y mujeres que se consiguió en muchas cosas, la corona no la podía llevar una mujer. Entonces, la madre lo toma a su hijo y lo presenta como el emperador heredero de la corona. ¿Saben cuántos años tenía esta criatura cuando asume la corona? 2 años y medio. 2 años y medio. Claro, su madre fue la nodriza durante muchísimo tiempo y fue inapelablemente la que durante mucho tiempo fue la conductora del destino del imperio. Eso tuvo cosas muy buenas y cosas muy malas. Entre las cosas muy malas, una madre tan poderosa genera de alguna manera, y con un ego tan alto, un hijo que no sabe desempeñarse en sus funciones. Esto llevó a que en el interguerras la República termina capturando como enemigo del pueblo a su propio emperador. Y lo mandan a lo que ahora es el Tíbet, a una cárcel. La foto que están viendo ahí es justamente el emperador encarcelado. Y las personas que ven más cerca son su familia directa, que ni siquiera le prestan atención. Aquellos que habían sido sus primos y familiares directos, sus sirvientes y en el templo lo atendieron desde que nació, en la cárcel ni siquiera le prestaban atención. Fue en la cárcel que este chico descubre una vida completamente diferente. Se tenía que cocinar su propia comida, tenía que arreglar su propia ropa, abrigarse, conseguirse abrigo para pasar los inviernos durísimos del Tíbet. Y fue esto lo que termina de alguna manera cautivando la atención de algunos socialistas que ya ocupaban parte del gobierno como consejo en cargos muy altos en la primera República China, que no es la de él, en la primera República China. Y fue por esto es una deducción, fue por esto mismo, por esta atención que le empezaron a prestar y por el cambio de ideas de monárquico a republicano que tuvo el mismísimo Kim Puyi, que salvó su vida. Porque si no, claramente lo hubieran matado, lo hubieran fusilado, lo hubieran ahorcado públicamente como trofeo de la República sobre el imperio. Pero no, el emperador siguió con su cargo de emperador, mientras que tenía solamente una imagen representativa. Kim Puyi fue, entre otras cosas, un gran pacificador. En esta foto se lo ve en 1965, en una de las conversaciones que tuvo con el canciller japonés, que terminó frenando una guerra que hubiese podido estallar de una manera bastante, les diría, con un costo bastante importante para el resto del mundo. Entendamos, 1965, hacía 20 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, la memoria de la gente seguía estando latente, esto de Oriente-Occidente, comunismo, capitalismo, era muy binario el pensamiento en ese momento, y hay que reconocer que China fue respaldado por la Unión Soviética siempre, y Japón, en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial, empezó su reconstrucción social de la mano de Occidente, de la mano del Reino Unido, de la mano de Francia, de la mano del mismo Estados Unidos, que fue quien lo puso de rodillas en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la confrontación Japón-China hubiese podido ser un nuevo polvorín para que explote otra guerra entre comunismo y capitalismo. Y gracias a Dios, Kim Puyi estuvo ahí para frenar un poco ese disturbio que se empezaba a oler de alguna manera. Kim Puyi muere a los 70 años de vida y lo enterraron en un edificio público de la República Popular China, junto a grandes pensadores del Partido Comunista Chino, con todos los honores que, si uno se pone a pensar, nunca hubiera recibido un emperador de no ser que hubiera llevado adelante los cambios que llevó en su propia vida Kim Puyi. Aquí les puse como resumen, ¿no? De 1912 a 1949, inclusive en la posguerra, se da me gustó mucho ponerles el escudo para que ustedes lo puedan apreciar y vean la diferencia entre las personalidades
de los primeros republicanos con su bigote occidentalizado y sus trajes llenos de medallas y tal, con los leones ahí representando el poder del Estado, y el Estado somos nosotros, solo en manos de algunas familias el poder en la Primera República, a la República Popular Comunista China que tenemos hasta el día de hoy, donde lo más importante no es ninguna persona, sino el pueblo en sí mismo, por medio de sus representantes. Yo no soy procomunista, de hecho no soy ni siquiera pro-chino como régimen, pero me parece interesante el concepto. En 1949 cae la Primera República e inmediatamente después de eso, inmediatamente nace la República Popular China que conocemos hoy, la China comunista, de la mano de un partido que había nacido en el interguerras, un partido político que era el Partido Comunista Chino. Yo ahí elegí una foto de Mao Zedong dando un discurso. Es muy simbólica esta foto porque la puerta que ven detrás de Mao Zedong es la puerta de la ciudad prohibida, de la que vamos a hablar inmediatamente, pero el nombre lo dice todo. Si yo nunca leí nada de China, nunca vi una foto de China, nunca vi ninguna película de China, y a mí me hablan de ciudad prohibida, claramente sé que yo a ese lugar como civil y hombre de a pie no pertenezco. Mao Zedong eligió este lugar para dar un primer discurso. Es súper interesante inclusive escuchar el discurso de Mao Zedong porque habla de un pueblo libre, habla de un pueblo sin opresiones, habla de un pueblo sin monarca, inclusive. Pero fue Mao Zedong el que echó mano al monarca, al emperador, que seguía en su función hasta ese momento, para, como les decía hace un ratito, en 1965, pacificar las aguas entre Japón y China, cosa que Mao no podía, porque Mao era militar. Y eso iba a ser visto como signo de debilidad, ¿no? Desde el pensamiento chino de aquel momento. La puerta de la ciudad prohibida sigue teniendo hasta el día de hoy la foto de Mao Zedong, yo elegí esta foto por eso, en el mismo lugar que él dio el discurso. Esta foto está tomada desde una de las pasarelas subterráneas por las que se puede llegar a la ciudad prohibida en Beijing. Beijing, pronuncian casi con P los chinos, es muy curioso. Beijing es lo que se conocía antiguamente como Pekín, ¿no? Beijing. Vamos a poner China en números. Fíjense que yo les puse dos tipos de billetes distintos. Esto es interesante. El que conoce Cuba, esto les va a resultar conocido también, de alguna manera. Espérense que vamos a admitir a una persona que había quedado afuera. China tiene una población de casi 1.400 millones de personas. Hablamos del puesto número 1 en población del mundo. Para que se den una idea. Esto es la gente que vive, que habita hoy, que camina las calles de China todos los días, hoy. Se estima que un 30% de esa población vive fuera del mundo. Yo tengo un amigo aquí en Argentina, que fuimos a la casa hace poco tiempo a cenar, y dice, me pide a mí, acompáñame en el auto, vamos hasta la embajada china que me olvidé un vino. Y digo, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo la embajada china? Sí, si tengo que comprar un vino. Pero si nosotros no tenemos embajada, ¿cómo que no? Dice, acá a 2 cuadras hay una embajada china. Claro, él le llama embajadas chinas a los mercados, a los supermercaditos chinos que hay en todo el mundo repartidos, o las tiendas de artesanía, las tiendas de recuerdos, de regalos. Eso para él son embajadas chinas ubicadas en cualquier parte del mundo y no está muy lejos de la realidad. Así como Estados Unidos tiene McDonald's como embajada no oficial, me parece que los chinos tienen los supermercados y los mercaditos en todo el mundo como embajada no oficial. Dato no menor, 30% de la población que habita en China, se estima que el 30% más habita en el resto del mundo en distintos lugares. Esto es interesante. Esto lo vuelve casi el doble del país que le sigue en cantidad de población, que es India, ¿no? Es un país muy extenso, es el tercero en extensión, son casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es un país gigantequísimo. Imagínense que Colombia entraría, sí, creo que algo así como 35 veces dentro de China en territorio. Estimativamente, los chinos tienen un Producto Bruto Interno de más o menos casi $10.000
por persona, como Producto Bruto Interno. Es un montonazo de dinero, ¿eh? Yo no conozco el PIB de Colombia, pero en Argentina el PIB creo que está en $1.300. Hablamos, perdón, estaba con la garganta muy seca. Hablamos de que China entonces tiene 7 veces más Producto Interno Bruto que lo que tiene Argentina. Insisto, y les pido disculpas por no tener este dato, desconozco el Producto Interno Bruto de Colombia, pero el Producto Interno Bruto de China es el número 2 en el mundo. El número 1 es Estados Unidos, el número 2 es el de China. China ocupa 2 monedas. Una moneda de uso interno para chinos, pero fundamentalmente para cuestiones impositivas o transacciones inmobiliarias, no tanto para la vida cotidiana. Para la vida cotidiana ocupan el yuan, que es la moneda que te interesa a vos si un día vas a ir a China. Los yuanes, más o menos, yo este informe lo terminé ayer, y ayer el tipo de cambio oficial, un yuan estaba a 561 pesos colombianos, como para que se den una idea, ¿no? Los yuanes son los que están abajo, con la carita de Mao. Ahora bien, vamos, ok. ¿Qué le debemos a los chinos como agradecimiento por lo que nos muestran o por lo que nos dan? La Gran Muralla, el sistema de construcción en pagodas, el bambú, el arroz, los pandas, el té, 1,5 millones de cosas, pero entre otras, el comercio masivo. Fueron ellos quienes inventaron la exportación de bienes manufacturados. Hasta que China en el medioevo llega a contactarse con Europa, el mundo vendía materias primas. Fueron los chinos los que empezaron a manufacturar y vender manufactura. Eso es súper interesante también. Si nosotros tomáramos el mapa, que ahora lo vamos a ver, el mapa de China, hay, no sé, 1.000 ciudades que nos van a llamar la atención. Pero sin duda alguna, si armamos un viaje, vamos a querer un poco de historia, un poco de cultura, un poco de curiosidades y un poco de modernidad, como en cualquier país. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de cultura, historia, la ciudad más antigua que nos interesa visitar, inapelablemente, es Beijing. Claro, es como contradictorio, ¿no? Usted puede decirle, pero Fer, un minuto, ¿cómo que la ciudad más antigua, la de mayor historia, si lo que me estás mostrando es muchísimo más moderno que los rascacielos de Manhattan? Sí, es verdad. Pero así todo, la consideramos la más antigua porque tenemos que ir a Beijing para visitar sus Hutong o para visitar la Gran Muralla o para visitar el Templo del Cielo o para visitar sus pagodas, ¿no? Inapelablemente es la China histórica, antigua, más importante que podemos visitar. Grande, inmensamente grande, chicos, pero no la más grande de China. Es la capital, China, tiene 21 millones de habitantes, 21 y pocos chinos. Y hay un dato no menor, recuerden que la población china sigue controlada en su natalidad. Hoy, si yo voy a China, no puedo tener toda la cantidad de hijos que yo quiera. Tengo que tener, depende de mi estatus social, 1 o máximo 2 hijos por familia, por mujer. Un dato, existe el divorcio, claro. Si los chinitos se separan, los hijos quedan con el padre y la mujer puede formar una nueva familia y tener 1 o 2 hijos nuevos con otro marido. Y normalmente a los hijos los crían los abuelos. Esto sí es una cuestión netamente cultural. Los padres necesitan tiempo para trabajar, hacer crecer el país, producir, ahí crecer socialmente, y los abuelos que tienen más tiempo, que están más tranquilos, pueden criar a los chicos y los pueden educar y tienen más paciencia. Entonces los padres trabajan y los niños se crían básicamente con los abuelos. Los ven a los padres frecuentemente, muchos viven en la misma ciudad, se ven, no te digo a diario, pero una vez por mes, una vez por fin de semana o tal, depende de cada familia, no hay un régimen para eso, pero culturalmente los abuelos son los que tienen más tiempo para criar a los niños. Esto es súper curioso. Cuando ustedes vayan por el mundo, a cualquier parte que vayan, si ven chinos, japoneses, coreanos, son todos parecidos, pero no son iguales. Si ustedes ven chinos con niños viajando, van a ver que son de edad muy avanzada.
porque los que van son los abuelos, no los padres. ¿Ok? Tienen inclusive un régimen migratorio completamente distinto al nuestro. Los chinos pueden salir de su país en realidad depende un poco las funciones que cumplan socialmente. Pero en líneas generales les diría 1.300 de esos 1.300 y pico de millones, 1.300 millones solamente pueden salir una vez en la vida de China y en un rango que va de los 9 a los 15 días. Por eso cuando andás por Europa te molesta que los chinitos te ponen codazo para servirse el desayuno, irse rápido y van tomando foto y te chocan y no les gusta hacer fila, no les gusta perder el tiempo. Porque claro, tienen una sola vez en la vida para recorrer el destino que hayan elegido, no tienen tiempo de esperarte que vos te tomes tu tinto. Esto no lo justifica, pero explica un poco cómo es su actitud, ¿no? Volvamos a Beijing. Beijing, con 21 millones de habitantes, yo elegí un par de mapas y acá les tengo que pedir una disculpa. No son mapas a escala, claramente, porque si no, no entrarían en la pantalla. Son mapas muy gráficos y este no, pero el otro que les voy a mostrar se ve mal, pero les va a ser mucho más gráfico que este que se ve mejor en imagen. La ciudad de Beijing está dividida, o en realidad se pueden marcar en la ciudad de Beijing 6 anillos, ¿ok? Son 6 anillos concéntricos. Consideramos el primer anillo, lo consideramos a la ciudad prohibida. Una muralla y adentro hay casi 10.000 habitaciones. En cerca de 7.000 y tantos de palacios, casas, templos construidos dentro del primer anillo. Ese primer anillo, si ustedes miran el centro de la pantalla van a ver una línea roja. A la izquierda van a ver como si fueran 2 lagos chiquititos que en realidad es un canal. Entre la línea roja y esos 2 lagos van a ver un pequeño rectángulo en el mapa. Ese es el primer anillo. ¿Ok? Luego, a ver si lo puedo mostrar con el mouse. Vamos de nuevo hacia atrás. Este es el primer anillo, ¿lo ven? ¿Sí? Esta es una calle peatonal de la que vamos a hablar después. Aquí, chiquitita, hay una plaza muy importante de la que vamos a hablar ahora a continuación. Y después me vengo a un primer anillo de color rosa, aquí, que es el segundo anillo. Después está el tercer anillo, el cuarto anillo, el quinto anillo, y no me entró en este mapa el sexto anillo. Aquí en el mapa siguiente sí lo van a poder ver. Pido disculpas por la calidad de la imagen, pero es lo mejor que conseguí para ustedes. Entonces, en amarillo, chiquitito en el medio, primer anillo, ¿no? La ciudad prohibida. Ahí solamente se puede ir de visita. No puedo permanecer, no puedo ir a la noche, no hay hoteles, solamente visita durante el día. Ahí funcionan entidades de gobierno, el gobierno se controla desde la ciudad de Beijing, claramente, los ministerios funcionan dentro de la ciudad prohibida, ¿ok? Lo que antiguamente era el castillo, por decirlo de alguna forma, del emperador. Después, en color naranja, les puse el segundo anillo, el tercero en color verde, el cuarto en color violeta, el quinto en celeste y el sexto, mírenlo aquí si se ve, el sexto más en un gris. Para que ustedes se den una idea del tamaño de la ciudad, en distancias, el sexto anillo tiene 220 kilómetros. De pronto a mí me dicen, Fernando, si yo voy a ir a China, voy a ir solo con mi familia. Inicialmente permitime hacer una reverencia y mi total y absoluto respeto porque te voy a considerar un temerario. La diferencia entre valiente y temerario no es el coraje, sino el cerebro. Un temerario es una persona que no le tiene miedo a nada, por tanto no piensa. China no es un lugar, chicos, donde ustedes puedan ir solos. De hecho, pueden. No deberían si lo quieren disfrutar, si la quieren pasar bien. Hay solamente un 2% de la población que habla inglés. Solo el 2%. Pero estamos hablando de un país en el que es muy difícil comunicarse, el sistema de escritura es complicadísimo, donde el traductor que te llevas por internet, para que ustedes den una idea, a mí me apasionan las lenguas, me gusta mucho aprender idiomas. La diferencia entre el japonés y el chino es que el japonés es muy complicado, pero se escribe como el inglés, ¿no? Se saltan algunas palabras de orden respecto de nuestro vocabulario,
Pero independientemente de eso, yo en el japonés, con el tono de voz, puedo enfatizar una frase, si quiero, puedo menguar una frase, que si yo quiero decir un secreto, lo digo más bajo, que estoy exultante de alegría, lo voy a decir mucho más fuerte, acentuando una palabra. El chino no, el chino tiene 4 acentuaciones diferentes, 4 tonos. Y esos 4 tonos, si yo digo ji y digo ji, son 2 palabras completamente distintas. No tienen nada que ver ni siquiera dentro de la misma frase. Una hablo de la virtud femenina y otra hablo de un animal. No tienen nada que ver. Entonces, claramente es muy difícil poder manejarte solo en China. Recomendación, contraten tours, vayan acompañados, te gustan los tours privados, te gustan los tours grupales, pero que alguien te solucione las cosas. Y si de todos modos vas a querer ir solo, tenés que tener atención con esto. Ay, Fer, conseguí un hotel por internet en Beijing que me quedó súper, súper barato. Es un hotel 5 estrellas maravilloso. Mirá la ubicación. Seguramente está entre el 5.º y el 6.º anillo. Seguro, seguro. Entre el segundo y el tercer anillo estás muy bien ubicado. Excelentemente bien ubicado, estás muy cerca de la peatonal, que ahora vamos a hablar, que es esa línea roja que yo les mostraba en el mapa anterior, ¿no? Esa línea roja que está en el medio. Ahí estás muy bien, excelentemente bien ubicado, pero claro, es caro. Caro es lo mismo que la media de un hotel de París, ya que en China todo es muy barato, ¿ok? Pero mi recomendación, fíjense muy bien dónde se van a alojar, y si no, dejen eso en manos de profesionales, que seguramente les va a ir muchísimo mejor. Beijing, miren lo que es esa ciudad, chicos. La foto no está trucada, no está pintada, es maravilloso. Esa foto está sacada de una torre y nos muestra otras de muchísimas torres de rascacielos que hay en la ciudad de Beijing, ¿no? Esta foto es un poquito más antigua y está sacada de la misma zona. Yo elegí poner esta foto para que ustedes vean el contraste entre el segundo y el tercer anillo. Esta foto está sacada del centro de Beijing hacia afuera, ¿ok? Entonces miren las casitas bajas que tienen de la era comunista entre el segundo y el tercer anillo, y ya entre el tercero y el cuarto los rascacielos. Eso es muy curioso, ¿ok? Esta foto también está sacada entre el tercero y el cuarto anillo mirando a los rascacielos. Es maravilloso. Muy cerquita del Templo del Cielo es esta foto. Si hablamos de Beijing, claro, tenemos que hablar inicialmente de la Plaza Tiananmen. La Plaza Tiananmen es una plaza donde la mayoría de los tours comienzan sus visitas. En esta charla vamos a hablar de algunos lugares que son habituales y otros que no lo son. Yo me reservo esa posibilidad para de alguna manera también poder sorprender o gratamente hacer algún comentario a quienes ya conocen el destino. Elegí esta foto porque la Plaza Tiananmen se construye, se hace la plaza ahí a mediados del siglo pasado, 1950 y tanto. No tiene nada, nada lindo, es una plaza seca, comunista, no tiene un solo árbol, tiene varias banderas chinas, y en el medio, más tirando hacia una punta, el mausoleo de Mao Zedong, y punto. Eso es todo. Mausoleo de Mao Zedong, que muchos me preguntan cuando vamos si lo podemos visitar. Claro que lo pueden visitar, no me parece recomendable. Las colas son inmensamente largas, llenas de chinos, nunca de manera despectiva, llenas de chinos de China, porque van a ver al padre de su nueva república, que está embalsamado en una caja de cristal, se puede ver desde la distancia, las colas son muy largas, hace muchísimo calor adentro, y es una visita básicamente para chinos, por su identidad nacional, no más que eso. ¿Bien? En lo particular, elegí esta foto, les decía, porque esta foto ganó un Pulitzer. Hubo una gran revuelta en el año 70 y tanto de estudiantes pidiendo por sus derechos, como en muchos países, en gran parte de la historia, cercana a nosotros también, y ese estudiante que está paradito ahí, solito, delante de los tanques, paró el avance de todas las Fuerzas Armadas chinas, solo con su bolsa de las compras de un supermercado chino. Es interesantísima la foto, muy, muy simbólica. Esta plaza es la plaza Tiananmen, ahí la vemos, se ve como si fuera una plaza unida a la entrada de la ciudad prohibida, se ve ahí al fondo la fotito de Mao Zedong, por encima de la puerta donde él dio ese primer discurso.
no está unida a la plaza, a la ciudad prohibida. Ahí donde se ve la gente más amontonadita, hay una avenida muy grande, que se llama Tiananmen, que pasa delante de la plaza, que no tiene cruces peatonales, hay que meterse en unos túneles a los lados de la plaza y salir del otro lado de la calle, justo en la entrada de la ciudad prohibida. Aquí hay una foto más vieja, pero se ve el mausoleo de Mao Zedong, que es ese edificio rectangular en el medio, y se ve a la derecha y arriba de la foto la ciudad prohibida en toda su extensión. Si yo me vengo hacia atrás de la foto, hacia nuestra izquierda y abajo, ahora, llegaría caminando por una avenida derecha, unos 600 metros, al Templo del Sol, del que también vamos a hablar, que tampoco es una visita muy habitual. Esta foto sí ya está tomada desde la acera, digámoslo de alguna manera, de uno de los ingresos de la ciudad prohibida, y se ven esos puentecitos blancos que desde los que uno accede por debajo del suelo de la plaza Tiananmen a la ciudad prohibida. Son estos puentecitos blancos que vemos aquí. La ciudad prohibida, siempre con su guardia de honor, la foto de Mao Zedong ahí en el ingreso principal, y adentro miles, como les decía, de templos, edificios gubernamentales, del ejército chino. Los altos mandos del ejército chino funcionan dentro de la plaza, de la ciudad prohibida. En la ciudad prohibida también se pueden hacer visitas de muchas de estas salas. Aquí hay un punto que me gustaría comentarle a muchos de ustedes. La visita de Beijing lleva más o menos medio día entre Plaza Tiananmen y Ciudad Prohibida. Y el mediodía caminando. La Ciudad Prohibida es una ciudad muy antigua, una ciudad imperial. No está previsto para personas con dificultades motrices. Entonces, si van a ir a China, hablen claro con su guía y pregúntenle cuánto tiempo les va a llevar caminando la Ciudad Prohibida. Porque dentro de la Ciudad Prohibida se visitan, para que se den una idea, 9.990 habitaciones. Claro que no se visitan todas, pero se visitan muchas. Y hay gente que visita muchas, hay gente que visita menos, hay gente que decide no hacer la ciudad prohibida, ¿no? Los templos de la ciudad prohibida, las habitaciones de la ciudad prohibida, justamente porque cuesta un montón caminar escalera para arriba, escalera para abajo, y cruzar toda la ciudad hasta la otra punta. Si ustedes ven en esta foto, las luces que se ven al final, son la salida de la ciudad prohibida. Entonces se entra desde este lado de la plaza Tiananmen y se sale allá donde están las luces, y allá saliendo hay que caminar unos 300 metros en medio de unos bosques que son bellísimos, unos jardines que son maravillosos, hasta el lugar donde nos puede recoger nuestro coche o nuestra van o nuestro bus, dependiendo del tour que hayamos querido hacer, ¿no? Esto es parte de la ciudad prohibida por dentro, como algunos de sus templos, algunas de sus habitaciones, hermosísimo, la verdad grafica muchísimo de la cultura china. Fíjense, esta foto es muy gráfica, acá que tienen. Nosotros, imagínense que hubiéramos sacado esta foto volando un dron desde el centro de la plaza Tiananmen, ¿no? Y allí adelante tenemos una avenida, los pasos peatonales, subterráneos, la entrada con la fotito de Mao Zedong, los templos más importantes y todos los jardines y la ciudad prohibida completa, hasta el final, donde vemos a lo lejos todo un bosque con jardines. Por allí es por donde se sale, ¿ok? Yo les mostraba hace un ratito un mapa donde estaba la ciudad prohibida y a la derecha una línea roja que yo les pinté en el mapa para poder ubicarlos geográficamente a lo largo de esta charla, sobre esta calle que es la calle Wangfujing. La calle Wangfujing me parece a mí uno de los imperdibles de Beijing. Acá, chicos, hay todo un punto. Dense tiempo para recorrer China. China no es un país para hacer en un solo viaje. Hay gente que te dice, no, yo voy a tratar de hacer todo porque yo a China vengo una sola vez en la vida. Y normalmente no es así, ¿eh? Hay gente que va una sola vez en la vida, claro que la hay, pero yo conozco muchísima gente que le encuentra el gusto y esporádicamente o cada tantos años repite China. Entonces, dense tiempo en cada una de las ciudades para no tener que repetir ciudades. Como es un país inmenso, está bueno recorrer una parte, la carta de presentación,
Beijing, Shanghái y algo más, y después irte a la zona del desierto, y después irte a la zona de las montañas. Tengan en cuenta que China es un país que a lo largo del año tiene todos los climas. Tiene una zona subtropical y tiene zonas de nieve permanente. Entonces claramente da para visitarlo en distintas oportunidades y por distintas cosas. ¿Ok? Si hablamos de Beijing, la calle Wangfujing es una de las calles más importantes, es una peatonal, es muy ancha, tendrá 30 metros, 35 metros de ancho. Hay un tranvía eléctrico que pasa por el medio de la calle, muy bonito, muy representativo, así muy pintoresco. Muchos locales comerciales, compras, gastronomía, una parte muy china, ¿no? Muy histórica, una parte mucho más moderna, como la que vemos aquí en la foto de abajo. Ahí se ve el tranvía en la fotito de arriba. La calle Wangfujing de día y de noche es súper interesante, como en lo gastronómico, fundamentalmente. Muchísima variedad, chicos. Muchísima variedad. Hay un mall, como un shopping mall de compras, que se llama The Pearl, La Perla. Saben que la industria de la perla es muy popular en todo Asia. La Perla es un shopping mall muy grande, tiene varios pisos, y hay como 3 subsuelos donde hay patios de comida inmensos con gastronomía de todo el mundo. Entonces, de golpe, es sorprendente poder ir y comer mi muy ansiada bandeja paisa, ¿no? en Beijing. O un asado argentino, o un rodicio brasilero, o una hamburguesa americana, o una pizza italiana en el centro de Beijing. Eso es muy curioso. Yo les marcaba hace un rato que de la plaza Tiananmen, si yo no me voy para la ciudad prohibida, sino que me voy hacia el otro lado, me voy en contra de la ciudad prohibida, cruzo delante del mausoleo de Mao Zedong y llego a unos 500 metros caminando, 600 metros máximo, llego a esta plaza y a este bosque que en el centro tiene este templo que es bellísimo, que se llama el Templo del Cielo. Fundamentalmente, no tanto por fuera, sino por dentro, pero por fuera es muy curioso el sistema de pagoda. Hay 2 sistemas de pagoda, cuadrado o redondo. ¿Ok? Los 2 sistemas son chinos y los 2 sistemas están perfectamente bien representados en la China antigua, que es esta Beijing de lo que yo les estoy comentando. Fíjense qué maravilla. A este le llaman el ombligo del mundo, ¿no? Como que todo tiene que pasar por ese punto. Es muy curioso. Hermoso por fuera, hermoso por dentro, deliciosamente bien decorado, mucho oro, muchas piedras, mucha pintura artesanal hecha a mano. La verdad que los chinos tienen un arte en la muñeca que difícilmente yo pudiera llegar nunca en la vida, ni en 3 reencarnaciones, creo yo. Pero fíjense los pisos perfectamente pulidos, de mármol encastrado con piezas de distintos colores, formando figuras que cuentan la historia de todas las dinastías y del templo en sí mismo, tanto en el piso como en el cielo raso. Es en el techo, ¿no? Es maravilloso, bellísimo, muy bonito. Ahora bien, alrededor del templo del cielo hay unos jardines, unos bosques, unos parques, a ver si se los puedo mostrar, esos parques y jardines que se ven ahí alrededor. Ahí van a ver, si van a ver mucho arte y cultura local. Van a ver señoras haciendo origamis. Van a ver personas tallando madera. Van a ver otros haciendo tai chi. Van a ver algunos haciendo kung fu, que es un arte milenario. Van a ver algunos escribiendo, esas tipografías tan particularmente dibujadas que tienen los chinos. Y cualquiera de ellos te puede enseñar. Lo que sí poca gente conoce es que está prohibido cobrar por eso. Está prohibido. Y la ley, China es uno de los países más seguros que hayan pisado en toda su vida. Difícilmente, si ustedes son turistas, seguramente fueron a algún país donde el jet lag o algo por el estilo no te permitió dormirte en horario y a la madrugada se te ocurrió salir. Y en algún país que yo vas a Francia y el conserje te dice, mire señora, no, mejor quédese, salga mañana a recorrer el hotel, qué sé yo, o el barrio. Aquí en China, a las 3, 4 de la mañana, si se te ocurre salir a hacer deporte o caminar o esparcirte porque no te pudiste dormir y no quieres molestar ahí a tu mujer o a tu marido en la habitación, lo puedes hacer con total seguridad, a cualquier hora del día, en cualquier parte, porque la ley se respeta y la ley se administra con muchísima dureza, chicos, ¿eh?
muchísima dureza. En ese sentido hay que reconocer de que hay excesos de todo tipo, pero se respeta y eso nos da a nosotros un resultado de mayor seguridad imposible. Y entre otras cosas, es súper curioso que en ese parque todas las artes no se pueden vender, pero sí se pueden canjear. Entonces de repente, si un profesor de Kung Fu quiere aprender inglés, y yo soy británico y sé algo de chino, para hacerme entender, el profesor de Kung Fu me puede enseñar Kung Fu durante 1 hora y yo le pago con 1 hora de un curso de inglés. Tiempos idénticos. Eso es súper interesante. Y otra cosa, en esos jardines alrededor del Templo del Sol, que a mí me resulta, la verdad, apasionante, es el arte efímero. El arte efímero, este arte que termina desvaneciéndose, que se va, que se muere a lo largo del día. Y el arte efímero está representado fundamentalmente por ancianos en Beijing que dibujan, en realidad escriben en el piso con largos pinceles y con agua. Escriben los ideogramas, que ellos no tienen letras, tienen ideogramas. Un ideograma es una imagen de un concepto general. Entonces, cada dibujito es una frase en sí misma, ¿ok? Entonces, ellos dibujan esos ideogramas en el piso, en esa plaza alrededor, en los jardines, alrededor del templo del cielo. Eso me parece siempre súper interesante de ver. Muy, muy interesante, muchos hombres, muchas mujeres, y la verdad, con un pulso maravilloso, siempre con estos largos pinceles embebidos en agua, solo agua que después se termina evaporando. Si hablamos de Beijing y de la historia de este Beijing antiguo, nunca debiéramos dejar de visitar un hutong, estos lugares de historia tan particular, barrios tradicionales de la ciudad de Beijing con construcciones en piedra, tejas hechas a mano, ¿no? Las tejas construidas sobre el muslo de su pierna con barro, después lo cosen, lo ponen en el techo, y hay que reconocer que estos hutongs son cada vez menos en toda China y particularmente en Beijing. Claro, las ciudades crecen y los edificios se van hacia arriba, los hutongs un poco molestan en el medio, pero en la medida que puedan, no dejen de visitarlo. Por esto yo les digo que no se queden nunca cortos de tiempo en ciudades como Beijing. Si un circuito tiene 3 noches, pedile a tu agente de viajes que te sume una noche más y ese día sí hacelo libre, recorriendo peatonales, shopping, un hutong, una visita en estos barrios. Son muy particulares, se puede entrar a las casas, visitar casas de familia, donde actualmente vive gente y ver cómo son sus cocinas, cómo viven su vida cotidiana. Son muy bonitos los hutongs, son súper limpios, súper cuidados. No así otros lugares de grandes ciudades, pero los hutongs son súper, súper cuidados. Me parece una visita súper interesante para proponerles. Y la más linda forma que yo conozco de visitar los hutong son con los rickshaw. Los rickshaw son estas bicicletas, carruajes de ruedas tirados por tracción humana, ¿no? Por un chinito que va ahí haciendo fuerza con estas bicicletas de la primera parte de la era comunista, que son muy pintorescas. La verdad que las excursiones son muy entretenidas, son muy divertidas, muy lúdicas, culturalmente te dejan muchísimo y los chinitos son siempre muy agradecidos, ¿no? Y uno le deja ahí $2 de propina y ellos quedan fascinados porque encima reconociste su trabajo. Recuerden que ellos viven en un régimen comunista, entonces el reconocimiento individual es muy valorado de parte de estos chicos, ¿ok? Si nosotros quisiéramos salir de la ciudad de Beijing, un poquito al norte de Beijing, hay gran parte, o por ahí la parte más interesante, de la Gran Muralla. Si hablamos de la Gran Muralla, traten de imaginarse el mapa de China y tenemos en la parte blanca, arriba de todo, tenemos Mongolia. La parte celeste a la derecha, el mar de China, y todo lo que vemos en color rosa es la China que nos interesa. Allá por donde está el logo de Gallery Travel, tenemos Manchuria. El último emperador que vimos hace un ratito, Kim Puyi, era manchur. Él no era de la China histórica, sino de la última China conquistada, de Manchuria. Y si hablamos de la Gran Muralla, esta que empezó a construir
el emperador Qin, el que le dio nombre a la China, ¿no? Aquel primer emperador del que hablábamos hace un rato, tenemos que ver, vieron que parece como un zip, como un cierre de cartera o de chaqueta, ¿no? Parece todo un zip. Si yo lo desdoblara y uniera todas las partes que están construidas y en pie, las que fueron derrumbadas, las que están al norte y las que están al centro del país, si yo las uniera en una sola línea, la Gran Muralla mide 21.000 kilómetros, chicos. Eso es mucha distancia, para que se den una idea. Ahora vamos a comparar distancias. Pero antes, me gusta este mapa porque nos muestra gráficamente, si yo estoy en Beijing, dónde puedo de manera más práctica ir a visitar la Gran Muralla por esas puertas. Recuerden, la Gran Muralla se hizo para dividir. Entonces, es un muro, no se puede cruzar por cualquier parte. Hay carreteras que te llevan a uno de los accesos para ir de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de oeste a este. Esos pasos son muchos, muchísimos, y hay algunos que son muy interesantes de visitar, fundamentalmente porque son más planos, entonces no tenés tanta exigencia para subir. O, por ejemplo, fíjense que en el medio, a ver cómo se lo grafico, ¿ven la estrellita donde dice Beijing? Ah, con el mouse. Aquí, si ven mi mouse, aquí estoy en Beijing, yo hago unas 2 horas de camino, hora 45, de camino hasta la Gran Muralla. Acá hay un paso que se llama Mitianyu. Este paso, Mitianyu, tiene un teleférico que es como una cabina colgada de un cable que me sube desde la parte plana hasta la parte de arriba de la muralla. Eso es súper interesante porque uno se evita el esfuerzo. Igual, si ustedes van a viajar en un tour organizado, sea en privado, vos solito en pareja o con tu familia o amigos, o en un grupo grande o chico, lo que fuera, ya están previstas estas visitas. Hay otra puerta de acceso muy bonita también para ver, aquí en Datong, en esta zona, súper, súper lindo. Badalín también es muy visitado, pero si yo tengo la opción de elegir, elijo Mitianyu por una cuestión de comodidad mía y de las personas que van conmigo. Yo no me quiero cansar terriblemente ese día porque quiero volver y caminar mi Beijing de punta a punta, ¿no? La muralla, les decía, chicos, es larga de verdad. Para que ustedes se den una idea, tiene 21.000 kilómetros, les decía yo, si uno la desdobla. Y miren la distancia, esto me pareció súper gráfico. Miren la distancia que hay en línea recta entre Bogotá y Beijing. Hay 15.000 kilómetros, poco menos de 15.000 kilómetros. Yo ayer tomé esta medida. Entonces, claramente, me faltarían 6.000 kilómetros más, como la distancia que tenés de Bogotá, tal vez a New York, no más, de New York y de regreso hasta la mitad del Caribe, como para poder completar la distancia en la que se puede desdoblar la Gran Muralla. ¿Es grande? Grande. Hay tramos que tiene 2,80 metros de alto y hay tramos que tiene 180 metros de alto, ¿no? Hay tramos que tiene 3 metros de ancho y hay tramos que tiene 45 metros de ancho. Es grande de verdad. La Gran Muralla, y esta es una de las últimas 3 fotos que veremos antes de nuestro descansito, nos vamos a tomar un descanso de unos minutos. La Gran Muralla es una visita dignísima de ser visitada. Esta foto me pareció súper gráfica porque me muestra claramente que yo puedo acceder y en la Gran Muralla siempre voy a tener una parte con pendiente escalonada y una parte plana para caminar, pasearla y sacar fotos, ¿ok? La Gran Muralla, entonces, les decía yo hace un rato que es una edificación humana que se puede ver desde el cielo, sin ampliación ni utilizar ningún tipo de elemento de imagen especial, y la verdad que pinta un paisaje en el norte del país, un paisaje que es maravilloso. Aquí a unos 1.250 kilómetros de la ciudad de Beijing, yendo hacia el sur y un poco más hacia el este, casi contra el mar, queda la ciudad de Shanghái. Shanghái es una ciudad maravillosa en la que nosotros podemos elegir ir en un vehículo, en un auto, en un autobús, en una van. Podemos elegir ir en avión o podemos elegir, para mí la mejor forma es viajar en tren de alta velocidad. Son unos trenes súper modernos. ¿Saben qué? China tiene un sistema ferroviario súper interesante
entre otras cosas, China tiene un tren magnético, que es el más rápido del mundo, y tiene los trenes de alta velocidad de mayor frecuencia mundial. No los que mayor cantidad de rutas hacen ni el más rápido. Los de mayor frecuencia en el mundo los tiene China. Esto es súper interesante. Entonces uno, en solo algunas horas, serán 4 horas y media, 4 horas 40, depende del tren que uno tome, hay otro de 7 horas, uno de 6 horas 10, depende del horario del tren que tomo, porque para en distintos lugares, puedo viajar desde el norte de Beijing hasta Shanghái para llegar a una ciudad que es increíblemente moderna, bellísima, bellísima como pocas, súper interesante de ver, muy occidentalizada, la más grande de China, casi 25 millones de habitantes, y miren, aquí, en esta zona que están los edificios más altos, antes era un pantano, ¿ven? Hay un río, se llama Huangpu, el río Huangpu cruza toda la ciudad y bañaba toda esta zona con fango, con barro todo el tiempo, y el río es el que de alguna manera le da vida a la ciudad de Shanghái. Yo les comentaba hace un rato que los británicos tuvieron durante mucho tiempo colonias en territorio chino. Una de las últimas colonias en liberarse fue Hong Kong, y también una de las últimas fue la ciudad de Shanghái. Creció súper moderna, tiene una parte muy victoriana, tiene una parte francesa, ¿no? La concesión francesa le llaman los chinos, y en la parte moderna tiene gran cantidad de empresas de todo el mundo asentadas para el mercado asiático en la ciudad de Shanghái. Grande, muy grande la ciudad de Shanghái, bellísima. Esta foto está sacada, es ese barrio que ven moderno, se llama Pudong. Y el barrio más moderno, este Pudong, está caracterizado por los rascacielos claramente. Hay varios rascacielos, cada uno recibe un nombre distinto. Se puede subir a algunos de ellos. Aquel del fondo que tiene como una gran ventana, no sé si lo ven, después yo se lo voy a mostrar más de cerca, tiene en la parte baja en la parte superior de esa gran ventana, la parte baja del arco superior de esa gran ventana, tiene todo un puente de cristal inmenso que se puede cruzar de lado a lado, son 45 metros, muy, muy bonito. Está este edificio también histórico, feo para mí. Ellos lo veían como futurista en los años 70, ¿no? Ellos pensaban en el espacio, los cohetes comunistas viajando de ida y vuelta. Y este edificio se llama La Perla, por estas dos perlas que tiene ahí. En la perla de arriba, a 118 metros de altura, hay una confitería giratoria. La verdad que no se come bien. El té la ceremonia del té no es barata, vale como $40, que para China eso es muy caro. China es muy barato en sí, o sea, uno toma un taxi por cualquier parte de Beijing, van a ver que no hay una tarifa, que no hay un reloj que mida la tarifa, el precio es fijo, y no sé, tanto en Beijing como en Shanghái, para recorrer la ciudad de punta a punta te puede cobrar $2, el equivalente a $2 en yuanes, la verdad que es muy, muy barato. Y La Perla, este edificio, les decía yo, tiene a 118 metros, tiene una confitería giratoria que te muestra un poco el panorama del río, del Bund, que es el lugar desde donde está sacada esta foto, donde está tomada esta foto, en la parte británica, de todo el Pudong, de todo ese barrio. Es una vista interesante, pero la experiencia desde lo gastronómico no es interesante. Esta foto está tomada del Bund, toda esa costanera, que ven todo ese malecón que ven, tan británico como se lo ve ahí, es el Bund, el llamado Bund, y esa foto está tomada desde La Perla, desde el edificio ese que yo les decía, que ir a tomar el té no es la mejor experiencia del mundo, pero tiene una linda vista, ¿ok? Luego, en el Bund, veíamos este edificio que se ve a la derecha, un edificio más alto con un reloj, y en el centro de la foto un edificio con una cúpula, que nos recuerda un poco al Capitolio de Estados Unidos, si se quiere, o a la Basílica de San Pedro, ese tipo de cúpula bien, bien occidental. Es este edificio que es la Bolsa de Comercio de Shanghái, que, claro, como es la puerta de ingreso a toda la zona financiera de la ciudad de Shanghái, en el Bund, sobre la costa del río, tienen un toro parecido al toro de Wall Street. Es como la copia china del toro de Wall Street. Si hablamos de copia, los chinos copian todo, absolutamente todo. Para ellos, la intelectualidad viene de Dios. Como lo quieras nombrar a Dios, Buda o quien sea, para ellos la intelectualidad viene de Dios, por tanto no puede ser
no puede estar en poder de nadie. Sus leyes permiten que se copie absolutamente todo y hay copias, dependiendo de cuánto quieras pagar, hay copias más baratas, copias más caras, cosas que son de excelentísima calidad, cosas que son muy, muy malas, hay de todo, ¿no? Después, un día podríamos hablar de las copias, de las compras en China. Hay una calle que nace justo atrás de la bolsa de valores y se va metiendo poco a poco hacia adentro del centro de la ciudad, que se llama Nanjing Road, que también es una peatonal, uno puede caminarla, se puede dar ahí un septimazo, creo que le llaman ustedes, ¿no? Puede caminar toda la, en este caso sería un Nanjingazo. Podemos caminar toda la Nanjing Road, que serán unos 800 metros, tampoco es tanto, toda la zona comercial, muy bonita. No es la parte más lujosa de la ciudad, comercio, te diría, más de la vida cotidiana, más de lo que queremos comprar los turistas, tiendas de ropa, de uno puede comprar barato, recuerdos para traerle a la familia. Y después en la concesión francesa, ahí sí ya hay una avenida donde tenemos que aspirar un poco más alto, donde están las concesionarias de Ferrari, de Rolls Royce, de Porsche, de Maserati, donde están Armani, Louis Vuitton y todas esas tiendas, en la zona de la concesión francesa, no en Nanjing Road, no en esta zona. Igual, si yo quiero parar en Beijing, paro cerca de la peatonal, estoy muy bien ubicado. Si voy a ir a un hotel en Shanghái, cerca de la peatonal, estoy perfectamente bien ubicado. ¿Ok? Como para sintetizar en dónde alojarnos en cada una de las ciudades. Nanjing Road de día y de noche tienen muchísima vida. Hay una particularidad, los grandes carteles, como este que tiene la botellita de agua mineral ahí atrás en la foto, llega un momento, creo que son 10 de la noche o 10 y media de la noche, que se apagan. Pero no porque se termine el comercio, sino por la contaminación visual y claramente el ahorro energético. Son 1.400 millones, tienen que cuidar cuánto gastan, claramente, ¿no? Luego hay una plaza donde termina Nanjing Road, que es la Plaza del Pueblo, donde está el Museo de Arte Moderno, que es ese techo que ven con forma de pagoda rara, ¿no? Ahí a la izquierda de la foto, súper, súper interesante. Y si yo pienso en tener una vista aérea de la ciudad, hay unos edificios ahí en el Pudong, como les decía hace un ratito, en ese barrio que era una antigua ciénaga, lleno de barro, de desbordes del río, que son muy interesantes. Uno es el Jinmao. El Jinmao es el que parece una pagoda altísima, tiene 120 metros de alto. Lo que tiene de bueno el Jinmao es que si yo subo, esta parte se ve, está tomada desde arriba del Jinmao, antes de tomar el ascensor, hacia abajo, por uno de los balcones. Todos los balcones que ven son del Hotel Hyatt. Y esa recepción que se ve ahí abajo, están los chicos trabajando, es el living y la recepción del Hotel Hyatt, que está en el piso 50 del Hotel Jinmao, ¿no? Es muy alto, del edificio Jinmao. Luego, el Jinmao lo que tiene de bueno es que, como lo ven en la foto de la izquierda, está por delante del edificio más alto, que es el World Trade Center. Y como está por delante, tiene una vista de toda la ciudad y del río maravillosa, si bien es mucho más bajita. Ahora, si yo quiero la experiencia de ir al lugar más alto que hay en China, tengo que ir al World Trade Center y fíjense que en la foto de la izquierda se ve esa pasarela de cristal que yo les comentaba por encima de todo en el edificio, con piso de cristal y paredes de cristal, y a lo largo de los 45 metros se llama Spark. Yo puedo tomar fotos de toda la ciudad y la verdad es una experiencia muy, muy agradable. También la Perla, como se lo ve ahí, sobre el río prácticamente, y la Perla tiene excelentes vistas del Bund, de la zona de la izquierda, de la riviera izquierda del río que ustedes tienen ahora. ¿Bien? Luego, en el medio de la ciudad, cerca de la Plaza del Pueblo, donde termina la peatonal, hay una región que se llama en Shanghái la concesión francesa. Durante el día lo van a ver como un barrio, sí, interesante, pero de noche parece recortado de Europa, ¿no? Sus parques, sus plazas, sus paseos peatonales, es sumamente interesante. A lo largo, la calle que ven es la misma, de día y de noche. A lo largo del día, 100% comercial, a lo largo de la noche, 100% gastronómica, hasta altísimas horas de la noche, ¿eh? Acá hay, esta plaza se llama Le Fontaine, ¿no? La fuente, la fontana, y claramente es por la fuente de los delfines que está ahí en el medio, hay un Starbucks ahí a un lado. Verdaderamente es un lugar súper interesante. La concesión francesa de Shanghái. Si yo me voy de Shanghái
en tren, me puedo ir también en un tren nocturno, por ejemplo, al centro del país, a una ciudad que se llama Xi'an, con X, Xi'an. Queda lejos, 1.350 kilómetros. El tren es un tren rápido, no es un tren de alta velocidad, son dos cosas distintas. La velocidad máxima creo que ronda los 120 kilómetros por hora y te lleva desde la modernidad absoluta de Shanghái, cruzando la región de los montes y los cerros más bajos del centro del país, hasta Xi'an, donde habitaba aquel emperador llamado Qi, el que le dio el nombre a China. ¿Se acuerdan? Que hablábamos al principio de la conversación. Xi'an, súper interesante. Y una forma que a mí me resultó interesante de comentarles, es un tren nocturno. También es un tren rápido, no de alta velocidad, pero es un tren nocturno que te permite en un camarote de primera clase dormir acostadito en la medida que vas pasando distintos paisajes. Dato de color, los paisajes más bonitos, esto de las cascadas y los lagos, se dan en el atardecer y en el amanecer. Están muy bien previstos los horarios de estos trenes. Los camarotes son bastante amplios, tienen su baño privado, tienen un coche restaurante donde uno puede comprar su propia comida, hay comidas occidentales perfectamente, inclusive arriba del tren, y me pareció una linda propuesta para hacerles para llegar del centro de Shanghái al centro de Xi'an. Claro que también se puede volar por todo China de ciudad en ciudad, claro que también se puede ir por carretera, pero como verán las distancias son importantes, 1.200, 1.300, 1.500 kilómetros, no es del todo recomendable hacerlo por carretera porque te lleva mucho tiempo. La ciudad de Xi'an es una ciudad que tiene 11 millones, casi 12 millones de habitantes, y es una importantísima ciudad para la cultura china, ¿no? Es una ciudad amurallada, la ciudad antigua es una ciudad amurallada. Yo se las puse en esta foto, insisto, este mapa no está en escala, pero aquí en esta foto lo pueden ver, se ve la muralla todavía en pie, toda la ciudad amurallada por dentro. Aquí sí se puede alojarse dentro de la muralla, visitar de día, de noche dentro de la muralla, hay restaurantes dentro de la muralla. Esto es súper interesante. La muralla se puede visitar, la muralla tiene 4 kilómetros, 4.800 metros toda la vuelta. Es muy, muy bonita, es muy ancha y es plana. Entonces, arriba de la muralla hay gente que te renta bicicletas y se puede recorrer toda la muralla en bicicleta. Es como muy lúdico, eso es muy bonito, tanto de día como de noche. Y alrededor de la muralla todavía hay un foso de agua que servía como parte de la protección del emperador en aquel momento de la historia, ¿no? Xi'an se caracteriza fundamentalmente por la cultura que rodea a este primer gran emperador que hubo, a Qi, y su tumba, que aún la están buscando. En el año 2018 se hizo un escaneo satelital y con un magnetómetro, una cosa que mide metales, que detecta metales, encontraron algo que puede ser compatible con la tumba del emperador. Así que me parece que en el 2021-2022, con fondos del Banco Mundial, va a empezar la excavación en esa zona, que es como una gran montaña, ¿no? Si se quiere, una gran pirámide, y por debajo de eso aparentemente está la tumba del emperador, que aún no se encontró, pero in situ, en las afueras, te hablo 45 minutos yéndote en el autobús o en el coche desde la ciudad de Xi'an, llegás a este lugar donde están los soldados de terracota, porque claro, se armó el museo in situ, en el lugar donde se empezaron a descubrir estos soldados. Como estamos viendo los soldados, guerreros, guardias, caballos y carruajes de terracota, no es como se veían históricamente. Mirá, yo traté, y chicos les pido disculpas, intenté conseguir fotos que sean representativas del tamaño del museo. Como esta nave que ven acá, van a terminar siendo 5 naves, 5 de estos grandes cobertizos, si se quiere, donde hay tropas, guardias, sacerdotes, nodrizas, esposas, sirvientes, caballos, carruajes, todo construido en barro, todo horneado, y algo particular, cada uno con su propia identidad, su propia estatura, con malformaciones físicas hechas intencionalmente, distintas caras, no hay ninguno igual que otro. Y antes traten de imaginárselo a todos con sus ropajes, con telas, con metales, con oro, con piedras, con maquillaje en la cara, para darle más sentido de humanidad, ¿no? Ahí hay uno en el medio que no está en la excavación, que está en un museo, que tiene parte del maquillaje y tiene parte del pelo original. El cabello también era parte del adorno, ¿no? Es muy, muy especial.
se siguen descubriendo permanentemente. Se estima que hasta el momento hay 8.000, no están todos en exposición, pero se estima que son cerca de 50.000 los soldados de terracota. Es muy, muy curioso. La muralla alrededor de Xi'an es muy interesante, tiene estas puertas de acceso, son muy, muy curiosas, ¿no? Para la foto, y por encima de la muralla, que es una visita en sí mismo, como les decía hace un ratito, se puede pasear, como lo vemos aquí, en bicicleta. Yo les puse este templo, que es uno de los templos dentro de la ciudad amurallada, que es el templo del tambor. Todas las ciudades chinas tenían un templo de tambor y un templo de campana. Con uno se anunciaban buenas noticias, con el otro malas noticias, o guerras, invasiones, combates. Esa es la torre de tambor. La torre de tambor sigue en pie perfectamente, es esta torre que vemos acá, bellísima para la foto. Están un montón de los tambores, había más de 1.000 tambores en un momento. La verdad que los tambores chinos son una delicia para escuchar en algún momento, pero me gustó esta foto para que ustedes lo vean y miren por detrás de la torre de tambor, y yo les voy a mostrar lo que no se veía en la foto anterior, que es la invasión occidental pasiva por medio de estas embajadas americanas al ladito de la torre de tambor en la ciudad amurallada, un McDonald's que me pareció, ¿no?, representativo del contraste con el que se vive en China y que nos podemos encontrar en cualquier viaje, que es la antigüedad y la historia, la cultura local, con la modernidad y la cultura occidental metiéndose en todas partes. Algo que pocos conocen es que el centro del país, en China, es el lugar donde mayor cantidad de musulmanes habitan. Y claro, la ciudad de Xi'an es como la capital musulmana de China. Y lo que estamos viendo acá es la entrada de la gran mezquita. Uno no se imagina ver una gran mezquita hecha de esta forma, ¿no? Con techo de pagoda y tejas y este tipo de escrituras en chino básico, en mandarín, ¿no? Pero sí, es la verdad unos jardines bellísimos, mucha agua. Y cerquita, acá es un dato de color que les pido recordar para cuando vayan, muy cerquita de la gran mezquita está el mercado musulmán, que normalmente no lo van a ver nunca agobiado de chinos ni lleno de chinos, sino que, porque los chinos le escapan un poco a la vida musulmana, sino que básicamente vas a poder hacer tus compras de las mismas cosas que en todos los mercados, pero con mucho más tranquilidad y vas a poder negociar. A ellos les encanta el regateo, les encanta pedirte 10 y que vos les ofrezcas 3 y terminar arreglando en 6. Les encanta. El chico que ven ahí paradito manipulando lo que parece una soga son espaguetis. Es una masa de pasta que le empiezan a estirar y sin cortarla, con una habilidad, la verdad, única, terminan haciendo unos espaguetis muy largos, muy finitos, redonditos, muy curioso. Luego, algo muy poco visitado también es el templo de la oca salvaje en Xi'an también. Hay como una cultura de veneración a algunos animales que fueron siempre producto de Dios para la alimentación del pueblo chino. Y la pagoda de la oca salvaje es una de las más icónicas del mundo y la religión en China. Si nosotros dejamos Xi'an atrás y nos vamos hacia el sur, y esta es la última ciudad, les prometo que no los aburro más, es la última ciudad que vamos a visitar en esta charla de China. Hace un rato hablamos con mis compañeros de The Gallery Travel, que seguramente de China podremos tener 2, 3, 5 charlas más, y ni siquiera vamos a pasar ni cerca de lo que hablamos hoy, así que les propongo que se prendan en las nuevas charlas que les propongan los chicos. Si nosotros dejamos atrás el centro del país, dejamos atrás Xi'an, nos vamos hacia el sur, acercándonos a Hong Kong, del que no vamos a hablar hoy, pero sí nos vamos a acercar a Guilin. Guilin, en español lo llaman Guilin, en inglés lo llaman Guilin, en chino lo llaman Jilin, casi con D, Jilin. Esta ciudad, Guilin, que la ven ahí, la estrellita que ven más al sur, yo recomendaría llegar en avión desde cualquier punto de China, no recomendaría ir por tierra, los trenes que van no son del todo buenos o no del todo de gusto occidental, el avión te lleva en un ratito desde cualquiera de las ciudades, en el caso de Xi'an, debes tener 1 hora y tanto de vuelo, 1 hora y 20 de vuelo de Xi'an hasta Guilin, y el paisaje que están viendo, chicos, es lo que se van a encontrar. Es increíble, entre el té y el arroz, que le dan esos matices de recuadros pintados a mano casi en el suelo a orillas de este río, que es bellísimo, uno de los más importantes también, el río Guilin, uno de los más importantes
de China, con esas montañas que parecen caerse del cielo, en este valle que es bien cerradito, bien chiquitito, y estos restos volcánicos que le dan tanta fertilidad a la tierra, con una cultura súper folclórica de la China milenaria que queremos ver, con el sombrerito de bambú o de paja, ¿no? Hecho así, bien redondito, bien caído, con sus bigotes blancos largos o las barbitas largas, bien en punta como los chivos, ¿no? En el campo, estos campesinos trabajando, las mujeres con sus, vale decir mochila, en realidad se llama maleta, pero como una mochila tejida, son cestos tejidos de material natural, seco, en los que con la uña del dedo gordo de la mano van cortando la parte de arriba, los brotes más tiernos de las plantas de té, y los van tirando con una velocidad impresionante hasta llenar ese gran cesto que tienen en la espalda. La verdad que Guilin es una visita que ustedes no deberían perderse nunca. Se puede navegar el río, hay unos cruceritos en los que inclusive podés hacer una noche a bordo del crucero. No sé si serán del todo recomendable, pero sí es muy recomendable llegar a Guilin, visitar Guilin, al menos una noche, y en parte del día irte a un pueblito que está muy cerca de Guilin, que miren lo que les digo, ¿no? Esa foto es una foto de una persona que ustedes se pueden encontrar en cualquier momento. Este es un pescador, un sistema de pesca del que vamos a hablar ahora en muy poquito. Pero este es el paisaje que ustedes pueden encontrar, ¿no? Las balsas de bambú y los pescadores de los cormoranes, esas aves que tienen en el palo, son los verdaderos pescadores, son cormoranes. Todas estas balsas son balsas que te permiten navegar el río, estos mini cruceritos, para llegar de Guilin a un pueblito que está un poquito más al sur, aguas abajo, que es, miren lo que son los paisajes, son maravillosos, chicos, súper seguros, súper encantador, y es verdaderamente la China que todos nos imaginamos, ¿no? La pesca con cormoranes es un punto del que debemos hablar porque es el único lugar en el mundo en el que ustedes se podrán encontrar con esto. Una persona que lleva uno o dos pájaros, que estos pájaros tienen las alas, las plumas de las puntas de las alas recortadas para no poder escaparse, pero sí poder sobrevolar el agua y capturar peces del agua del río Guilin, y tienen un aro de metal en el cuello que no les permite tragárselo. Entonces el pájaro vuelve al lugar donde se siente seguro para sentarse, que es arriba de la balsa, el pescador le quita el pez, lo pone en una canasta y lo manda de nuevo a pescar, y cada 2 o 3 peces le permite comer uno. Le saca ese aro, le permite tragar, entonces el pájaro se acostumbró que haciendo ese trabajo puede alimentarse. Suena cruel desde un lado, pero es sumamente interactivo y sumamente folclórico desde el otro, ¿no? Es muy curioso. Ven que es la China que queremos ver. Esta es una foto sacada cualquier día en una plantación de arroz. Es muy curioso, con sus búfalos. Esto es al sur de Guilin, se llama Yangzhou. Yangzhou es un pueblito peatonal, no se puede entrar en vehículo, se llega con estas balsas de bambú, se camina al pueblo y después se puede volver en autobús o en coche hasta Guilin, que es media hora, no es más que eso. Es lo que están viendo, eso es todo el pueblo, no hay más que eso, pero créanme que el encanto que tiene ese pueblo es único. La seda, chica, me estaba olvidando, la calidad de la seda. Cada una de esas casas que ven al costadito son lugares donde se crían gusanos de seda y después con un cepillo hecho con la misma paja con la que se hacían las viejas escobas para barrer, las de las brujas, se mete en el agua hirviendo eso y se engancha ahí la seda y lo retiran y con un uso empiezan a hacer hilos de seda de a uno, de a muy poquito, y con eso tejidos y con eso vestidos, camisas, ropas, banderas. La verdad es, la industria de la seda en este pueblo es increíble. No se lo deberían perder nunca y bajo ningún sentido. Esa es una sedería, lo que ven ahí detrás de ese puentecito peatonal. A mí siempre me encanta, ¿no? Para cruzarlo por encima de un brazo del río. Es bellísimo este pueblo. Pues bien, ahí vemos las mujeres con las maletas en las plantaciones de té, con estas señoras trabajando, y en honor a la paciencia que ustedes han tenido en toda esta conversación, me gusta.